Estamos con Fabiola Colmenares, ex actriz, podríamos decir. Bueno, como lo decía ahorita, eso no se muere. Cuando vayan a mi urna dirán actriz Fabiola Colmenares, activista, luchadora, madre, esposa. Y ahora una gran representante de la mujer venezolana, sobre todo en el ámbito político, porque eres una gran luchadora. Te has ganado de enemigo a muchos rojos rojitos. Eres una de las protagonistas de Aporrea. Punto. ¿Qué siente Fabiola Colmenares cada vez que ve que sale en ese portal? Bueno, yo creo que haber estado tantos años en la lucha, en el medio artístico, te endurece. O sea, el actor que no aguante una crítica es difícil que sobreviva. Entonces creo que eso fue algo positivo, que una de tantas cosas positivas que saqué de mi vida como artista. Entonces, a veces algunas las considero, a veces me entro en el debate, en fin, pero no tengo tantos enemigos rojitos, tengo algunos amigos también. Yo luché en un estado muy chavista en el que hice aliados, sobre todo porque entendí que ellos tenían una conexión emocional con el difunto presidente Chávez, y yo, que tenía una conexión emocional con ellos a través de 15 años haciendo telenovela, entrando a sus casas, lograba esa empatía con ellos y conversar de cómo veía yo el estado y cómo veía la posibilidad y el futuro. Entonces creo que ha sido muy interesante nutrirme de eso y compaginar ambos oficios y seguir dando una batalla en la que creo y cada vez más segura de que estamos más cerca. ¿Cuán complicado es hacerle entender o cambiarle el chip a un venezolano que está pendiente día a día de tratar de conseguir desodorante, carne, leche, los productos básicos, para que asista a esta asamblea de ciudadanos y hacerle entender que la herramienta para el cambio todavía tiene posibilidades? Mira, no solo es el que no consigue desodorante, todavía tenemos gente que quizás tiene posibilidades de viajar y comprarlo, que sigue creyendo que estamos en una democracia totalitaria y no en una dictadura. Entonces, el trabajo es muy arduo, el trabajo es difícil, pero la lucha debe ser constante, no debemos parar. Por eso estamos acá buscando organizar a todos los venezolanos que están acá en Miami y los que estén en otras partes del mundo, incluso en Venezuela. Ya llevamos 18 estados, yo estoy aquí recorriendo y presentando la propuesta de la constituyente. Entonces, creo que la esperanza es recuperar la Venezuela que fue arrebatada por estos malandros, por esta gente que sin moral, sin ética, sobre todo, porque creo que es la crisis más grave que vivimos, una crisis ética y moral, una descomposición social, que es la que estamos viviendo. Entonces la lucha es grande como ciudadanos, como venezolanos y como políticos, es un gran reto. ¿Y cómo podemos confiar en esa herramienta de la constituyente cuando, por ejemplo, vemos a Leopoldo López que se entregó a una justicia que no es justa? Yo diría que no se entregó, él dio la cara, porque de todas formas lo iban a perseguir, o sea, él no tenía alternativas, o estar allí o estar aquí afuera. Y conociendo el temple de Leopoldo nos iba a permitir estar en el exilio, porque lo necesitábamos ahí. Entonces, creo que es la prueba de que hay que hacer lo que se dice, hay que estar dispuesto a absolutamente todo por defender y recuperar nuestro país, y organizándonos en la calle, solo así podremos ir a la calle con presión y defender victorias que vengan. ¿Qué pueden hacer los venezolanos desde el exterior? Organizarnos, por ejemplo, en las redes, multiplicar cada Twitter, cada información, lograr como hoy que esté lleno esto y que sea este encuentro un primer debate. Creo que es importante entender que no eres simplemente un voto en la cédula y en este peso de la historia que estamos viviendo. Eres una opción, eres una posibilidad de decir, de sugerir y unificarnos. Yo creo que la MUD ha sido una gran oportunidad, pero el Congreso, por ejemplo, ciudadano, que se plantea la unificación de la fuerza civil, la incorporación de todas las organizaciones, de los estudiantes, de las amas de casa, de los gremios, de los campesinos, es obligatorio que la sumamos y que la incorporemos. ¿Y cómo queda en esto el movimiento independiente democrático que acaba de surgir con Antonio Ledesma, con María Corina Machado? Sigue formando parte, suma. Aquí nada se excluye, todo es necesario. Yo creo que hay que incluirlos a todos. Un mensaje a todos los venezolanos que están en el exterior. No perder la fe, no perder la esperanza, y que cuando la nostalgia te arrope, cuando el miedo te llegue, cuando las ganas de volver a tu país te abrumen, sigas luchando por una Venezuela que vamos a conseguir. Mi nombre es Guillermo Moro, tengo 4 meses aquí, estoy asilado político, estoy metiendo mi asilo político aquí en Miami. Fabi, Luis, mi pregunta es la siguiente. Fabiola conoce mi trabajo, yo era más técnico electoral en el estado Vargas, y volvemos a lo mismo. Vamos a llamar a una constituyente, vamos a recolectar las firmas, llegamos a las casi 3 millones de firmas que necesitamos para entregárselas ¿a quién? Al CNE. ¿Quién dice que no son firmas planas, que nos vuelvan a poner en otro proceso igual? Después vamos a ir a elecciones con el mismo CNE, porque va a ser el mismo poder hasta que salga la constituyente.
Entonces, ¿cómo vamos a ir rompiendo esas barreras que son las que venimos desde hace 15 años arrastrando? Esa es mi pregunta. Por favor. Bueno, primero una aclaración, yo no soy venezolano, soy cubano. Yo los felicito. Emiliano Rodríguez. Yo los felicito porque creo que hemos salido convencidos en general de que hay dos salidas. Una es la rebelión y otra es la constituyente. Son dos alternativas. Pero esas son salidas. Pero tiene que haber algo que dé una visión integral, una plataforma de acción, una estrategia de lucha que lleve a la Alianza Democrática Nacional. Y la pregunta es, me parece que eso ustedes lo tienen delante. Las tres dimensiones de la democracia, una es la participativa, y son las asambleas que ustedes convocan o foros ciudadanos, el nombre que le pongan, o foros democráticos. Es que la gente participe de acuerdo a sus intereses individuales y sociales, pero no que le digamos solo que van a apoyar la constituyente, sino que van a protestar todo lo que ellos sienten como propio. Esa es la participación, y eso hay que soltarlo. Eso tiene que ser espontáneo, no solo dirigido por alguien, sino los propios sectores, los propios colegios de profesionales, las propias universidades, instituciones, barrios. Segundo, la democracia representativa. En estos momentos, María Corina acaba como la señora antes de mí dijo claramente que estamos tomados y cómo se hará para votar, etcétera, con todos los poderes tomados. Las elecciones, las 19 elecciones que llevamos en estos 15 años de régimen, nos han llevado a hoy estar aquí dentro de todo, sabiendo que es trampa, que nos roban, que hacen, que meten votos, la versión que quieras arreglar. La verdad es que en las últimas elecciones casi ganamos. No ganamos, pero casi ganamos. Es decir, yo sé que no es suficiente, pero hubiera sido mejor no ir a elecciones. Eso, en realidad, al final, no ha probado ser victorioso, porque igualito se toman. Ahí está la asamblea, pues. Es decir, yo soy firme creyente de que cuando hay elecciones hay que darle con todo, aún sabiendo, y lo que hay que hacer es identificar bien al enemigo, porque en realidad, y ahí voy a la parte de la constituyente, esa era como la base, ¿no? No sé si ustedes tienen planteado una cronología de cuándo comienzan las firmas, una estrategia de cómo comienzan las firmas, cómo resguardas las firmas, cómo haces que la gente, como la señora anterior dijo claramente, pierda el miedo, porque bueno, sí, es verdad que son valientes, pero ponlo a firmar, lo van a estar filmando. O sea, hay una estrategia planteada para toda esa, porque suena chévere. La cuestión es la parte logística real, funcionando dentro de un país que obviamente yo no les tengo que estar diciendo a ustedes cómo es el país, ¿no? Que ustedes lo saben claramente, pero en fin, yo pienso que presentar el proyecto sin que haya una coordinación o una logística mínima de coordinación de cronología de tiempo, coordinación de estrategias. Se me ocurrió, por ejemplo, una vez que lleguen las firmas, como dijo alguien antes que mí, pues exacto, ¿qué hace con esa firma? O sea, además de explicar en sí el artículo, que ya, bueno, los que nos hemos leído los procesos de constituyente, etcétera, y tenemos alguna noción, sería interesante que aprovecharan esa calle y este estado 18, por ejemplo, que además, por cierto, es el centro electoral más grande de Venezuela, aprovechar y explicarnos un poco. Mira, nosotros dentro de esa cronología de encuestas, etcétera, vamos a comenzar en tal fecha, tenemos planteado unos equipos de trabajo, de resguardo, de seguridad. ¿Cómo van a plantear esa maquinaria? Porque en teoría suena buenísimo. La verdad es que yo creo que todo el mundo aquí dice I have a dream, ¿no? Pero a este señor lo mataron, ¿no? Entonces es un poco como, ¿sabes? Concreta un poco, así sea por pasos, porque tú no puedes llegar a responder qué va a pasar una vez que las firmas se entreguen. Quizás no lo vas a poder responder ahorita, porque quién sabe qué está pasando para cuando tú entregues la firma. Pero empiézanos a decir, mira, nosotros vamos a comenzar
el 20 de noviembre y vamos a comenzar no sé cuántos estrados y vas esto y el proceso de firma y de resguardo de la firma, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo evitamos una lista Tascón, otra lista Tascón, más perseguidos? O sea, hay tantas cosas dentro de esa teoría tan sensacional que en logística, que básicamente es mi área fuerte, en la parte logística real de hacerlo, como los americanos dicen, the performance de esa teoría ideal, es bien difícil y complicada. Entonces, bueno, sí, chévere, we have a dream. Pero explícanos, ¿cuándo comienza el dream? ¿Cómo han pensado? ¿Con quién cuál es el soporte que tienen allá? Además de un poquito esa parte. Esa era mi pregunta. Gracias. Bien, bueno, ahora creo que va a venir la respuesta a muchas de las preguntas. Luis va a darle la información. Yo quiero pedir un aplauso para Leo Trecci, quien nos ha ayudado no solo con todo lo que ustedes están viendo de presentación el día de hoy, sino también con la gira que hemos tenido aquí en la Florida. Fíjense, yo les voy a preguntar algo antes de responder a las 10 personas que me hicieron preguntas, tanto a Gonzalo, a Cineidi, ¿no? A Guillermo, a Emiliano, a Carlos, a Jennifer, al doctor Darío Conde Alcalá, a Vidal, a Zulay y a Beatriz Olavarría. Yo quiero preguntarles aquí a todos con sinceridad, si activamos mañana el proceso de recolección de firmas, ¿quiénes de los que están aquí estarían dispuestos a firmar? Todos. Ok, ahora vamos a hacerlo a la inversa. ¿Quiénes no estarían dispuestos a firmar? Es decir, todos están dispuestos a firmar. Fíjense. Miren, hicimos una muestra aquí. Yo esto lo he preguntado en todas las asambleas. En Margarita, la asamblea fue de 400 personas. En Anzoátegui fue de 350. En Mérida fue de 200. Es decir, las asambleas en el país han sido nutridas y todos han contestado lo mismo. A pesar de los riesgos, a pesar de los obstáculos, estamos dispuestos a echar para adelante con esto. Yo me traje un decálogo de la constituyente. Es decir, las preguntas y respuestas frecuentes. Algunas de las que ustedes hicieron hoy, otras no las hicieron, pero yo se las voy a leer todas, si les parece. Son 10 apenas. Y creo que va a responder mucho de las preguntas que hicieron aquí. Y el tema al final, lo que tú mencionabas al principio, el tema del lenguaje, es decir, el lenguaje sencillamente es eso, es el lenguaje. Hay que usar el lenguaje más apropiado, pero creo que todos los venezolanos entendemos lo que significa que Venezuela hoy es un estado forajido dirigido por forajidos, como lo dices tú, pero no somos los ciudadanos, que somos parte del estado, ciudadanos, territorio, sistema legal venezolano. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Por qué una constituyente? La constituyente es plenipotenciaria y proviene del poder originario, el pueblo. Esta puede cambiar el modelo político que se instauró en Venezuela y es el responsable del desastre que vivimos. Este sistema apodado socialismo del siglo XXI, que no está en la Constitución, es el responsable de la corrupción desbordada, de la ausencia de justicia, de las colas para todo, de la escasez, del desabastecimiento, de la inflación galopante, de las violaciones de derechos humanos, es decir, del fracaso de Venezuela. Esto debido a que las instituciones necesarias para el balance de pesos y contrapesos indispensables para la salud de la democracia están secuestradas por un cogollo. Segundo, ¿para qué una Asamblea Nacional Constituyente? Para reconstruir nuestro país, para reconstruirlo, para reinstitucionalizarlo, cambiando las cabezas de los corrompidos poderes públicos, incluido el presidente, no al revés, incluido el presidente, para que nadie desee irse de Venezuela, para lograr que todos los derechos sean para todas las personas, para que se acaben las colas para comprar alimentos, para que tú vivas mejor y en un mejor país, en una mejor Venezuela.